Marilady aquí en el coloquio al caer la tarde y las 28 doctrinas. Adelante, nuestra querida hermana Mari. Buenas tardes, mis hermanos, muchas bendiciones. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad nuevamente. Vamos a hablar acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos que te pases en medio nuestro, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento. Dirige y bendice. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hablar hoy acerca de la doctrina número 10, que se titula La experiencia de la salvación. Cada uno de nosotros que estamos aquí tuvimos una experiencia cuando nos entregamos al Señor. Algunas quizás no fueron tan buenas, algunas fueron muy buenas, quizás unos vinimos a los pies de Jesús jóvenes, otros ya adultos, unos quizás con amor, otros quizás con dolor, otros detrás de algo, detrás de alguien, y así sucesivamente, mis hermanos. Pero lo bueno es que estamos todos en los pies de Cristo y hemos aceptado la salvación que Él nos ha ofrecido gratuitamente. Me gustaría que si uno o dos o tres de los hermanos que están aquí quisiera contar un poquito de cuál fue su experiencia cuando se entregó al Señor, si se entregó con amor, si se entregó con quizá pena, dolor o por algo, por alguien, a través de un amigo, una campaña, si cuando se entregó gozosamente y quiso que todo el mundo lo supiera o al principio tenía vergüenza, y etcétera. ¿Alguien se anima a contar su experiencia para que nosotros sepamos? Buenas tardes, Adelante. bendiciones para todos. Bueno, mi experiencia es un poquito, digamos, bueno, diferente a todas las experiencias que siempre escucho. Se las voy a contar brevemente. Yo allá en Colombia ya había terminado mi carrera como maestra. eh, me fui a vivir con mi mamá otra vez y en esos días pues murió mi hermana, la mayor. Y había un joven que vivía con su tío, había venido del pueblo a la ciudad y él era adventista, pero yo no lo sabía. Él me vio llorando porque mi hermana había fallecido, pero nunca tuvimos cercanía. Cualquier día él se acercó, hablamos, pero nunca me dijo que él era adventista ni que era cristiano. Como la farmacia donde él ayudaba a su tío, que la farmacia donde él estaba trabajando era de su tío. Cualquier día yo llegué ahí, le estaba comentando a su tío que necesitaba una persona porque yo tenía una microempresa de hacer faroles y necesitaba a alguien porque yo trabajaba por fuera de día. Y entonces él se ofreció para trabajar conmigo haciendo faroles. Me dañó los materiales. Bueno, ahí comenzó una relación de amistad. Luego nos hicimos novios. Yo no sabía nada sobre los adventistas en sí, porque había escuchado sobre ellos en la universidad, pero nunca había entrado en eso. Para no alargar mucho con el tiempo, la esposa de su tío me dijo que él se desaparecía los sábados era porque él iba a una iglesia. Y entonces yo no le quise reclamar enseguida, esperando de que él me dijera vamos, y un día decidí seguirlo un miércoles en la noche, porque siempre se perdía los miércoles en la noche. Los lunes en la noche no iba a mi casa, no iba a preguntar, se iba temprano del trabajo, me decía mi mamá que dejaba el taller y se iba. Los sábados no aparecía en todo el día. Y entonces, bueno, yo decidí llegar a su casa de imprevisto y él me dijo, no, es que voy para la iglesia. Y de ahí nos fuimos para la iglesia, me fui con él para la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, los hermanos me saludaron y pensaron que yo era de la iglesia. Pero él no quiso que yo siguiera yendo, y yo quería ir, porque me agradó cuando llegué.
Bueno, cosa de Dios, más adelante nosotros terminamos, pero ya los hermanos me habían visto y ya unas hermanas que vivían cerca de la casa sabían dónde yo vivía, pero yo seguía insistiendo en ir a la iglesia, seguí insistiendo y así hasta que un día me invitaron, un mes, recuerdo yo, de abril. Ellos anunciaron que iba a haber campaña y yo comencé a ir a la campaña sin decirle nada. Comencé a ir a la campaña, el pastor me traía a mi casa. Yo tenía que irme a oscuras porque todos esos días se iba la luz y llovía. Me iba a oscura en el lodo, caminaba 3 barrios más para llegar a la campaña todos los días. El pastor se dio cuenta y comenzó a traerme a mi casa y me bauticé. El día que me bauticé, mi mamá se dio cuenta que me había bautizado, que llegué a la casa mojada, pero cuando estuve en la iglesia bautizando, una de las hermanas me dijo, Elber estaba aquí, o sea, el hermano, él estaba aquí, pero cuando vio que tú estabas ahí, se fue. Él, después de eso, él me dijo a mí que él no quería que yo me bautizara. Yo nunca supe los motivos por qué él no quería, pero Dios es Dios y Dios llama en el momento que Él quiere y uno es el que tiene que abrir el corazón. De ahí vino muchas cosas. En mi casa no me dejaban comida, no me dejaban entrar a dormir, aunque ya era una mujer hecha y derecha que trabajaba, pero vivía ahí con mis papás, estaba de nuevo con ellos. Pero sentí mucho apoyo de la iglesia y me sentía contenta, tanto así que mi himno para bautizarme fue Gran gozo hay en mi alma hoy. Y le doy gracias a Dios por todo eso que sucedió, porque todo era plan de Dios. Amén, amén. Dios llama de diferente manera y usa la forma que a veces uno menos se imagina para traer a sus hijos a Él. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que le gustaría contar con nosotros? Mari, yo no abrí el micrófono para contar mi experiencia porque mi experiencia es larga y no sé recortarla, pero sí para dar una opinión. Hermana Yomis, ¿usted se acuerda que yo cuando fui a la iglesia, una de las veces que fui a la iglesia, dije que las mujeres tienen que estar en la puerta porque reciben mejor las visitas, son más espontáneas? Mire cómo esa hermana, a través del Espíritu Santo, pero se sintió bien en la iglesia cuando llegó y eso permitió que ella se quedara y se bautizara. Es una observación de que yo también cuando iba a la iglesia, a los 10 mandamientos unos, había una señora que se llamaba Antonia Bonilla, los viejos de la iglesia la conocieron, ya ella murió. Esa señora y un grupo mima siempre estaban ahí y te recibían con ese amor que tú te sentías en casa. Entonces tenemos que ir a lo antiguo en la iglesia para que las visitas, el Señor permita que se queden y se bauticen. Amén, amén, así es. A veces hay personas que van a una iglesia y pasan desapercibidos, llegan a la iglesia. Yo una vez fui a una iglesia grande, y yo llegué y me fui, yo creo que nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí. O sea, hay personas que se dan cuenta, ella no es de aquí, no es de esta iglesia, no es de este sector, y se acercan a ti, pero nadie me saludó, nadie me dijo nada. Así como llegué, me fui para mi casa y después dije, no voy a esa iglesia, me voy a buscar una pequeña. Y hay personas que pasa eso con ellos. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que la hermana Águeda iba a decir algo. Bueno, mis hermanos, bueno, mi experiencia para bautizarme fue un poco larga y mire, mis hermanos, fue una batalla con el enemigo. Grande, grande, grande. Yo conocimos la iglesia adventista, el mensaje. Yo y mi hermana Ibelice, muchos años atrás, por el hermano Julio y la hermana Socorro y otro hermano. Bueno, nos invitaban a los grupos. Después, después Ibelice se bautizó, mi hermana. Bueno, y yo seguía yendo a la iglesia normal. Yo iba, siempre que había culto,
yo iba. Pero ¿qué pasa? Yo no era casada con mi esposo. Y entonces aquí hay mis hermanos, y siendo pastores, ayudantes, venían a hablar con él y él que no. Nada de matrimonio. Nada de, y yo iba a campaña vienen, campaña van. Bueno, entonces el hermano Julio, me dijo, Águeda, Dios ve tu corazón. Tú tienes que comenzar a guardar el sábado, como que tú eres un adventista, y a dejar cierta cosa. Y tú verás que Dios va a sobrar, mis hermanos. Bueno, yo lo hice así, cocinaba así los viernes, iba a mi iglesia normal. Y venían campaña y venían aquí y nada, y él que no. Bueno, entonces, bueno, yo bebía mucho. Esa era mi vida. Beber y mi salsa, ay. Bueno, hasta que un día fui donde mi suegra y mi cuñada, que ella beben mucho de esa gente, para un día de la madre. Y me dio un humo, ay padre, que yo creía que iba a morir. Y el Espíritu Santo me dijo, pero Águeda, si tú estás buscando del Señor, tú vas a tu iglesia, estás guardando el sábado, ¿cómo tú bebías así hasta perder el juicio y todo? Miren, mis hermanos, y eso fue una cosa que jamás, y mire que bueno, los fines de semana eran míos, yo no tenía día, y hasta ese día, y seguí en mi iglesia. Bueno, la cosa fue que vino una campaña en la iglesia y me dice mi hermana, y me dice, mira, con Flor, me parece sí que se llama, una evangelista muy buena, con ese que tú te vas a bautizar. Digo yo, ¿verdad? Y yo de una vez sentí, cuando ella me dijo así, bueno, no había comenzado la campaña, la cosa fue que un domingo yo tenía como gripe y cosas, y me recuesto en la cama, y el esposo mío estaba viendo ahí televisión, y aquí, porque yo vivo parte atrás, hay una mata grande de almendra había. Ay, mis hermanos, mire, ese domingo no había nublado ni nada. La cosa fue, se derrumbó, me desbarató la casa. Y nosotros en la cama, mire, que todo el que venía, porque eso fue un estruendo, jamás me decían, no, Águeda, y eso que todavía yo no era cosa. El Señor lo libró, un amigo mío me dijo, porque es que tú eres una mujer de oración. Ay, y no nos pasó nada. Así mismo, como el ángel de Jehová nos sacó, porque fue un tronco grandísimo en la misma cama que la desbarató y todo. Bueno, pasó eso. Eso comenzó un domingo. Ya, pero la campaña no había comenzado. Iba a comenzar. La cosa fue que ya llegó Flor, la predicadora, y cosas, y estamos, yo estaba hoy en la iglesia, y cosas, la cosa. ¿Quién se quiere bautizar? El llamado. No, ya había comenzado, mentira, ya había comenzado. Entonces, en esa semana, yo me paré de una vez y le expliqué hasta llorando, ¿no? Pues entonces ella de una vez, pero usted se quiere, digo yo, claro, claro. Entonces mandó a todos los hermanos que ayunaran por ese propósito y oraran. Y así lo hicieron. Entonces, en esa misma semana, ella vino, el esposo mío estaba ahí trabajando, ella habló de una vez, y ahí, no, al otro día nos casamos, fue un viernes, y ese mismo día me bautizó. Y porque Dios obra de una manera, mis hermanos, que solamente Él lo hace. Ay, sí, de una vez el Espíritu Santo estaba en ella y lo convenció, y ahí, ese mismo día, en la noche, me bauticé. Y le doy muchas gracias a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Dios actúa de forma maravillosa, ¿verdad? Y llama de forma maravillosa. Me gustaría que alguien más diera su testimonio de cómo fue su experiencia. No se preocupen por el tiempo, señores, que mañana es que vamos a hacer el desarrollo del tema. Hoy me gustaría escuchar estos testimonios de ustedes que pueden servir para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento también.
Me gustaría Bueno, escuchar. como no importa el tiempo, yo voy a hacer Sí, un poco sí. de una anécdota de- Yo tuve este accidente, porque fue un accidente en las Américas que yo tuve con la pierna. Y yo desperté en el Darío. Desperté porque me enderezan la pierna, que estaba como doblada, y cuando me enderezan la pierna y me subieron a la camilla, ahí fue que desperté. Cuando yo despierto, tengo tantos faroles así para donde mí en la sala de cirugía que pienso que estoy muerta. Pero Dios sabe, uno sabe quién es, a pesar de todo. Y yo veo esto tan claro. Digo, estoy muerta, pero yo no puedo estar en el cielo, pues yo soy muy mala. Así mismo, mis hermanos, yo reconocí que yo no podía estar en el cielo porque yo era muy mala, muy bellaca. Dije, no puedo estar en el cielo. Y cuando empiezo a ver doctores, despertó. Bueno, me sacan de ahí para un pasillo del Darío. Al tiempo salgo del Darío y en mi casa se arma un incendio. Mi abuela tenía santo y esas cosas. Mi abuela murió hace años. Ella se convirtió a Cristo, gracias a Dios, antes de morir. Simón fuego, pero nada más se quemó la habitación donde yo estoy, exactamente, que mi abuela la tenía trancada con caja de Estados Unidos que le mandaban muchos disparates. Y ahí ella tenía unos santos y prendió una vela y todo se prendió, había galón de aceite. Pero fue de que un fuego, pero nada más se quemaron cosas en esta habitación. No se quemó más nada, ya yo estaba en los caminos del Señor, yo oraba mucho por mi abuela para que el Señor, ella se volviera al Señor. Pero yo era una muchacha tan bellaca, extremadamente. Pero entre medio de todo eso, de que yo me pasé este accidente, yo tuve un encuentro con Cristo. Cristo me encontró y ya yo iba a la iglesia a visitar por las campañas. Yo tenía conocimiento, un poquito. Y a través del accidente y el dolor, yo tuve un encuentro con Cristo y decidí bautizarme. Yo caminaba con mi varilla, un poquito coja, pero caminaba. Y empecé a ir a la iglesia y en una campaña que dio eh, Polo, nuestro querido Polo, eh, el esposo de Librada, ahí me bauticé, pero ya yo había hecho un pacto con Dios porque tuve un encuentro muy lindo con él. Él me encontró y yo pude verlo, porque él siempre estuvo atrás de mí hace mucho tiempo. Muchas cosas que me pasaban, después yo entendí que era Dios llamándome. Tuve un encuentro con él y cuando iba a bautizarme, que decidí bautizarme, ustedes saben, mis hermanos, que estamos en la iglesia, pero que la iglesia es un hospital. Hay enfermos que nunca se sanan, enfermos obedientes que sí se sanan, y enfermos que están ahí entre, como dice, entre Lucas y Juan Mejía. Y yo siempre veía las cosas a veces en la iglesia cuando no era cristiana y decía, pero esto está jodón, porque cosa que el enemigo pone en nuestra mente para que no crucemos la línea. Pero yo siempre tuve una oración y le dije, Señor, cuando tú me permitas entrar a tu camino, bautizarme, ayúdame a verte a ti y no a los hombres y a las mujeres que vemos en la iglesia, porque tenemos que fijar la vista en Cristo. Porque siempre van a haber cosas que uno como humano, como decía el hermano César, van a haber hermanos que tienen temperamento, hermanos que todo no va a ser perfecto, porque la misma Biblia lo dice. Tuve mi encuentro con el Señor y me bauticé. No fue nada fácil porque, wow, Amén, amén. Muy bien, sí, hay personas, como estaba contando nuestra hermana, que han tenido experiencia, han venido por experiencia quizá no muy buena. He conocido personas
que han venido a los pies de Cristo, han experimentado la salvación a través de algún dolor, de alguien que se le murió, de alguien que se le enfermó, de algo que le pasó, de un accidente que tuvo. Y en ese momento tuvo un encuentro con el Señor y aceptaron al Señor y permanecieron en sus caminos. Como estaba contando nuestra hermana Gina, también hay personas que han ido detrás de alguien y cuando llegan ahí tienen un encuentro con el Señor y se enamoran del Señor. Hay personas que hasta han dejado a la persona por la cual fueron a la iglesia, por la cual decidieron entregarse al Señor y se entregan totalmente al Señor, y de quien terminan enamorados es del Señor. A muchas personas le ha pasado. Hay personas que han ido desde su niñez, hay personas que nacieron ahí, no tuvieron tanta mala experiencia en el mundo, hay personas que tuvieron mucha mala experiencia en el mundo y después vinieron a experimentar la salvación, pero lo importante es que experimentemos la salvación y que continuemos, que permanezcamos ahí. Me gustaría escuchar la experiencia de nuestro hermano Carlos, si él pudiera contarnos un poquito de esa experiencia que tuvo con Jesús, ese encuentro, cómo fue. Hermana, usted no podía dejarme tranquilo. No, que tengo que escucharlo, hermano. La mía es larga, pero es la mejor de todas. Santo, ¿y qué es la avenida? La mía es diferente a la de los demás, porque la mía, el Señor me mandó a buscar a mí a mi casa. Ese no fue que a mí me dieron un estudio bíblico o que alguien me predicó, nada de eso. Simplemente el Señor me mandó a buscar a mí a mi casa, directamente. Fueron buscando a un señor vecino de mi casa, un vecino ahí, llamado Julio. Y los dos señores, yo nunca lo había visto. Hay uno que vivía ahí mismo en el barrio donde yo vivía. A Mario Salas. Yo nunca había visto a Mario Salas. Y un señor llamado Evaristo llegaron a mi casa buscando a Julio, que luego Julio se bautizó también y luego murió. Entonces ellos fueron buscando a Julio y llegaron a mi casa preguntando por Carlos. Y esos dos señores se atrevieron a tanto a que me esperaron ahí en la casa, que yo llegara como 1 hora y casi 2 horas. Y cuando yo llego me dice Evaristo, ¿usted es Carlos? Digo, sí. Pero no fue con usted que nosotros hablamos. Digo yo, no, ¿de qué ustedes hablaron? ¿Y dónde? No, que nosotros hablamos con usted allá en el Padre Villini, pero yo nunca había estado interno. El que estaba allí era Julio. Pues, y le digo yo, pero dígame de qué se trata. Que nosotros somos de la Iglesia de la Esperanza. Espera, ¿la iglesia qué? Iglesia Adventista de la Esperanza. Digo, no, yo no lo conozco a ustedes ni conozco esa iglesia tampoco. Pero dígame, hábleme. Y empezaron a hablarme de la Biblia. Me tocaron un tema que ya yo lo sabía mejor que ellos, que era hablarme de la ley de Dios y hablarme del sábado. Porque ya yo había leído la Biblia entera como 2 o 3 veces. Enterita, sin saltarme una página. Y cuando ellos fueron a darme el estudio bíblico, los que se llevaron el estudio bíblico fueron ellos. Pero mi intención no era irme a ninguna iglesia, ese no era mi pensamiento. Yo no tenía eso en agenda, pertenecer a ninguna iglesia, porque yo decía que como yo nunca había hecho nada de lo que esa gente se paraba y decía ahí delante del púlpito, que yo hacía esto, que yo hacía lo otro, y que yo esto, y que yo nunca he hecho eso, y yo decía, ¿cómo yo me voy a juntar con esa gente si yo nunca he hecho nada de esas cosas? No puedo. El hecho es que el hermano Evaristo, luego que yo le digo todo eso, me dice, ¿y qué usted piensa hacer con el conocimiento que el Señor le ha dado? Usted ve, le digo yo, usted ve, ahí sí tenemos problemas ahora. Ahí sí que tenemos problemas. Y le pregunto que qué hay que hacer para bautizarse. Y me pregunta que si mi esposa y yo somos casados. Le digo, no somos casados. Y me dice, ahí hay una situación, tiene que casarse. Le digo yo a mi esposa Santa, le digo, ¿que quiere casar conmigo? Pero ahí mismo delante de ellos. Y me dice ella, sí, pero ya teníamos 11 años juntos con 3 hijos. 3 hijos teníamos. Pues me dice que sí, y me dice, Barito, no, pues ya, eso está hecho. Al otro día llegó allá el pastor, ¿cómo que se llama? Félix. ¿Era Félix? Sí.
Ay, se me olvidó el nombre de ese pastor, tan buen pastor. El hecho es que llegó allá y hizo los preparativos y a los 2 días ya yo estaba casado. A la semana me bauticé. Y aquí estamos todavía para honra y gloria de Dios. Pero yo no fui porque escuché un bonito sermón o que alguien me habló de Cristo, ni la iglesia bendita. Yo no conocía la iglesia bendita, yo no sabía ni siquiera que existía. Pero ya había leído la Biblia, ya había estudiado la Biblia. Y de hecho andaba buscando un lugar donde predicaran o hicieran lo que dice la Biblia. Y cuando eso me uní a una junta de vecinos ahí en el barrio, en Villa Francisca, que luchamos para que hicieran una iglesia católica, porque allá no había ni siquiera iglesia católica, allá en Villa Francisca, cuando eso. Y bueno, tratamos de que se hiciera una iglesia y logramos que se hiciera la iglesia. Luego empecé a ir a la iglesia católica y no encontré lo que yo buscaba. Fui como 2 o 3 veces y no volví. Fui a una iglesia que había evangélica, que había ahí mismo al frente de casa. Las 2 o 3 veces que fui salí con dolor de cabeza y todo nervioso, tembloroso. No volví tampoco. Entonces me quedé así, sin ir a ninguna parte. Solamente yo estudiaba mi Biblia, la leía, pero sin intención de ir a ninguna iglesia. Y así fue mi experiencia. Así que doy gracias a Dios de que Él me mandó a buscar a mí directamente a mi casa. No fue que alguien más me fue a buscar, ningún hombre, no. El Señor me fue a buscar, porque la diferencia entre Julio y Carlos es muy grande. Para yo ahí salí buscando a Julio y a quien van directamente preguntando por Carlos. Eso para mí, yo dije que fue Dios que me mandó a buscar. Así que esa es mi experiencia. Amén, hermano Carlos. Ve, eso no se podía quedar. Mira qué bonita experiencia, cómo el Señor obra extraordinariamente, ¿eh? Mira todo el conocimiento que usted sabía, ¿verdad? Pero como dice Jesús, una cosa te falta y te faltaba ese puntico. Y gracias a Dios aceptó ese punto que le faltaba. Y gracias a Dios hasta hoy está en su camino esperando permanecer hasta que Cristo venga. Todos hemos tenido una experiencia bonita con el Señor. Algunos quizás no tan bonita, pero hemos permanecido en el camino, que es lo importante. Lo importante no es cómo llegamos, sino cómo vamos a ir permaneciendo en ese camino, santificándonos cada día, dejando las cosas malas, convirtiéndonos cada día, arrepintiéndonos cada día, teniendo una relación con Dios cada día hasta llegar a la estatura de Cristo, como dice la palabra de Dios, porque sabemos que cuando Él venga, se viene a buscar a Él mismo, o sea que nosotros tenemos que terminar reflejando el carácter de Cristo aquí. Y bueno, ya el tiempo se ha terminado. Mañana vamos a continuar con quizás, me gustaría escuchar a César, a Yomis, y después vamos a tener el desarrollo en sí de la experiencia de la salvación. El Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, mis hermanos, para que tuviéramos y viviéramos esa linda experiencia de la salvación. ¿Va a decir algo, Marisol? Sí, a ver si Sí. mañana me dan la oportunidad para yo claro. también decir algo de mi experiencia. Claro Gracias, que sí. manito. Claro que sí, claro que sí. Mañana estaremos aquí nuevamente con los testimonios de la experiencia que han tenido de la salvación en Cristo Jesús y esperando en Cristo, mis hermanos, que permanezcamos en Él hasta que Él venga, sin importar los vientos contrarios. Sabemos que el enemigo, así como Cristo está muy empeñado en salvarnos, así el enemigo también está más empeñado aún en hundirnos y en nuestra perdición. Pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Él dice que si permanecemos en Él, vamos a tener la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos vemos mañana. Un programa excelente, tremendo, gracias al Espíritu Santo, mis hermanos, porque Él pone lo que necesitamos, hermano. Yo, para serles sincero, estuve helado aquí escuchando, hermano, los testimonios. Primero a Gina, cómo el Señor la trajo, cómo el Señor, de una manera extremadamente. Mira, Gina, yo tuve allá, mi hermana, en Venezuela, tuve un amigo que él murió ya, se llamaba Pastor, su nombre era ese mismo Pastor, no es que era pastor de la iglesia, ni nada por el estilo, era su nombre, era Pastor, no recuerdo el apellido,
Y ese amigo, mi hermana Gina, allá en Venezuela, él, él no quería saber nada de la iglesia y duramos 5 años hablando, hermano. Y a los 5 años, él aceptó a Cristo por el testimonio que yo no era de la iglesia en ese tiempo, mi hermana Gina. Yo no era de la iglesia, yo estaba en mi vagabundería en la calle. Y el Espíritu Santo, de una manera extraordinaria, que yo no sé cómo, utilizó las palabras mías, hermanas. Y él se entregó a Cristo, se bautizó y murió en el Señor. Murió de un cáncer, pero el Señor él lo estaba esperando y me utilizó. Y la hermana Avilés, la hermana Librada, hermano, me decía, César, y cuando venga Cristo y se levante el hermano de Venezuela, tu amigo, ¿a quién va a buscar primeramente a ti? Es a ti que te vas a ir a buscar. ¿Y tú qué haces en el mundo? Si no vienes por amor, vas a venir por dolor. Librada me lo dijo 4 veces, mi hermano, esa palabrita, 4 veces, hasta que tuve que venir por amor. Mañana entonces le cuento el testimonio. Poderoso, poderoso, gracias al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Me pone la carne de gallina, hermano, cuando escucho tantas cosas hermosas que Dios ha hecho por nosotros. Tantas cosas hermosas, historias extraordinarias. Yendo a buscar a otra persona, se encuentran con otro y este otro lo que hace es que acepta el llamado. Y la gran mayoría, lo que dice mi hermano Carlos, no, no, yo está bien, iré después a la iglesia. No, mi hermano Carlos fue friendo y comiendo. Son experiencias, hermanos, extraordinarias. Y gracias a Dios que la grabé. Gracias a Dios que la grabé. Ahorita la edito y lo subo para el internet para que allá Dios haga un milagro con esto. Sí, hermano, gracias a Dios que la grabé en la Yo pantalla y se terminaré grabó todo. mañana. Disculpen, yo terminaré mañana porque el internet me sacó, discúlpenme. Ah, sí, mi hermana, sí, sí, eso dijimos, el internet se le fue. Bueno, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a poner de rodillas. Iba a ir, eh, eh, perdón, vamos a orar las 3 oraciones de hoy, de ahora, para concluir. Tenemos al hermano Carlos para orar. La hermana, se me fue la hermana, no, Keila. Keila, ¿tú puedes orar? Adelante, Keilita. Bueno, va a orar el hermano Carlos, la hermana Nancy y el hermano Regino Guzmán. Nancy, ¿usted puede orar? Nancy Cabral. Parece que no, que la hermana Nancy está ocupada. Ok, oraremos el hermano Carlos, el hermano Ibelice y el hermano Regino Guzmán. Hermano, vamos a poner de rodillas lo que puedan y lo que no en actitud de oración. Oremos. Adelante, hermano Ibelice, abre el micrófono. Eso. Hermano Carlos primero, está bien. Eterno Dios, Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, Señor. Alabado y exaltado sea por siempre tu santo nombre, Señor. Dándote gracias en este momento, porque para siempre son tus misericordias. Pidiéndote, oh Dios, siga al cuidado de cada uno de tus hijos, Padre eterno, que podamos mantenernos fieles a ti, Señor, en obediencia, Padre bueno. Que no importa la circunstancia por la que estemos pasando, podamos depender de ti, Señor, como dependemos del aire para respirar. Mira, Dios de misericordia, ayúdanos a estar siempre firmes, revestidos con tu armadura, Señor, y con la armadura de Cristo, para poder estar firmes, Señor, contra los dardos de fuego del enemigo. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe cada día aumente, la podamos alimentar espiritualmente y que, oh Dios, podamos estar preparados, sea que tú vengas, Señor, o sea que dormamos, pero que podamos hacerlo sellado para vida eterna. Gracias. Bendice cada hermano, Señor, cada enfermo, lleva sanidad, medicina, Señor, esperanza y salvación. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cariñoso Dios y Padre nuestro, muchísimas gracias.
Gracias por el privilegio de la salvación y ese don tan grande, siendo inmerecido para nosotros, Señor. Tú te dignaste en dárnosla. Muchas gracias, Señor, por salvar a mi hermana Nancy también, por ella adquirir el conocimiento de tu palabra, Señor, de tu verdad. Gracias, Señor. Suplicando también por cada uno de mis hermanos que también puedan llegar al conocimiento pleno, así como yo llegué, Señor, y ella llegó, mi hermana Nancy, que los demás también puedan, Señor, conocerte a ti y puedan honrar y glorificar, Señor, siempre tu nombre. Gracias también por este grupo, Señor, que nos da la oportunidad de poder hablar tu palabra y poder, Señor, conocerte más y así saber también la experiencia de cada uno de tus hijos, de cómo llegó ante tu presencia, Señor. Gracias, oh Dios, por tu cuidado. Gracias por este día que nos diste, Señor, en compañía tuya, bajo tu cuidado y protección. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, una vez más, acudimos a ti dándote la honra y la gloria porque eres Dios. Si vivimos y nos movemos, fue porque a ti te dio el placer hoy. Ayúdanos a entender que cada día que nos da el privilegio de verlo es con el propósito de la salvación y de la vida eterna. Que nosotros podamos hacer como el apóstol San Pablo, que se crucificó con Cristo, que las cosas de esta tierra y de esta vida ya no eran su prioridad, sino que la tenía por basura, y que cada día moría y también cada día golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Que podamos entender eso y que, oh Dios, podamos llegar a esa estatura plena, pero la palabra Dios se completa a un varón perfecto en Cristo Jesús. Permítenos eso. Y en esta hora, oh Dios, te pedimos y te rogamos que tu mano misericordiosa sea extendida sobre cada participante de este grupo, que tu misericordia obre poderosamente, que toque sus corazones de manera especial, oh Dios, y que todo lo que nos pueda atar a este mundo y ligar a las cosas de esta tierra, oh Dios, sean deshechas por tu Santo Espíritu y nos concentremos en preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Síguenos dando la fuerza y la fortaleza para seguir llevando no solamente el mensaje de salvación, sino cubrir necesidades prioritarias donde quiera que vamos, y que tú puedas, Señor, como en aquel lugar donde estábamos, oh Dios, glorificarte, porque te glorificaste grandemente en una comunidad completa. Padre, que cada uno de nosotros pueda entender eso. Ahora, oh Señor, te pedimos al entrar este día nuevo, que nuestros nombres en el libro de la vida aparezcan, oh Dios, limpio, porque tú nos hayas perdonado. Y que nos dé la oportunidad de poder alcanzar, oh Dios, ese poder, esa fuerza para vivir en este mundo de pecado, pero sin pecar. Bendice a César y a Ángel de manera especial y a todos sus hijos. Y obra de concierto con él y con todos los que están conectados en este grupo, Padre de la Gloria, para salvación y vida eterna. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un peldaño más hacia la estatura de Cristo, hermanos. Hemos entrado ya al segundo día, al tercer día, hoy es martes. Le agradecemos a Dios la oportunidad. Buenos días, hermanos, buenas noches. Recuérdense, gracias por apoyar el programa. Gracias, hermanos, y este programa va a ser subido al canal de YouTube, Contrato con Jesús. Gloria a Dios y buenas noches y buenos días. Dígame, mi hermano. Atento y activo, mi hermano. Gloria a Dios. Indiscutiblemente, mi hermano. Y lo que queda, y lo que queda es para, y lo que queda